del respeto. El hecho de haber dicho usted interpretación torpe no se compagina con lo que debe decir el orador, doctor Petro. Me parece, y de pronto la emoción nos puede exaltar, pero no quiero ser copartícipe de escuchar este tipo de afirmaciones, luego de estar presenciando que usted está haciendo un excelente desarrollo de su debate, pero ojalá y los excesos no nos creen un malestar en el auditorio al momento de presenciar el mismo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, continúe, señor representante. Escuchar palabras peores. ¿Se oyen? Que me temo que el representante va a escuchar palabras peores. Pero alistémonos, digamos. Esta es la resolución 1441. Continúa, señor presidente. Sí, palabras como genocidio, crimen. Presidente, la moción de orden. Permítame seguir, presidente. ¿Qué dice la Corte? ¿Qué le faltó a su moción de orden, señor representante Reginaldo? Excusa. Señor presidente, a usted que les corresponde la suprema dirección del debate, en el supuesto caso de presentarse ese tipo de afirmaciones, ruego a usted actuar conforme lo señala el reglamento. Muchas gracias, señor presidente. Estaremos atentos, señor representante. Muchas gracias. Continúe, señor Le representante. pido una interrupción del debate. Es que torpeza es una grosería. Continúe, señor representante Petro, por favor. O ningún gobierno colombiano ha sido torpe. Continúe, señor representante, con su Estamos en el debate. paraíso. No estamos viviendo los problemas que estamos viviendo. Estamos en otro mundo, o me lo sueño. Bueno, vuelvo al tema. La Corte Internacional de la Haya ya había hablado sobre este tema de la resolución 1441 y exactamente había definido cómo interpretar las resoluciones de las Naciones Unidas. Había dicho, para poder interpretar una resolución de cualquier organismo de las Naciones Unidas se necesita examinar el contexto en que se desarrolló la discusión. Se necesita de mirar qué se aprobó y qué no se aprobó, y las actas sobre las cuales se hicieron las reuniones alrededor de la aprobación de la resolución 1441. Ese es el método para interpretar el derecho internacional. Y es sentencia jurídica de una corte que es parte del sistema del derecho internacional de las más importantes del mundo. Y en ese estudio sobre cómo fue que se aprobó la resolución 1441 aparecen los siguientes hechos. Uno, la resolución 1441 lo que dice es: el gobierno de Irak ha incumplido resoluciones pasadas, primero, en materia de la veeduría que las Naciones Unidas tenían que hacer sobre la posibilidad de tenencia de armas de destrucción masiva. Entre paréntesis, no es que estén prohibidas en el mundo las armas de destrucción masiva. Están aprobadas para Estados Unidos, para Inglaterra y para otros países poderosos. Lo que están es prohibidas para Irak, no para todo el mundo. De hecho, Irak poseyó armas de destrucción masiva y las usó contra el pueblo kurdo y contra los iraníes en la guerra Irak-Irán, porque el gobierno de Inglaterra le entregó y le construyó fábricas, y porque el gobierno de los Estados Unidos le entregó Antrax. El mismo ministro de Defensa, secretario de Defensa de los Estados Unidos, en la época le entregó el Antrax a Hussein para combatir en la guerra contra Irán. Él no era funcionario público, era ejecutivo de una industria química de los Estados Unidos. Pero bueno, la resolución 1441 lo que dice es: debe permitirse la veeduría internacional de las Naciones Unidas para detectar si Irak está cumpliendo o no con el tema de la destrucción de los sistemas de armas de destrucción masiva. Y segundo, dice, si se comprueba que no lo está haciendo y que Irak está incumpliendo las resoluciones, entonces caerán graves consecuencias sobre Irak. Punto. No dice guerra, dice graves consecuencias. De ahí es que deduce la ministra del gobierno y Bush primero que la ministra, que allí se estaba dando la autorización para hacer la guerra.
porque dice la palabra graves consecuencias contra Irak. Bueno, como dice las sentencias de las Cortes Internacionales, hay que mirar cómo se dieron los debates sobre el 1441. Y aquí está más o menos toda la historia. Dice, teniendo en cuenta los términos de la resolución, las discusiones que la presidieron y en general todas las circunstancias que pueden ayudar a determinar sus consecuencias legales, cierra comillas. El embajador Negroponte en las discusiones, en la resolución 1441 se propuso un texto diferente al que hoy tenemos. En ese texto, el primero que se propone a discusión del Consejo de Seguridad, se dice así, exactamente, quitando los Estados miembros quedan autorizados a usar todos los medios necesarios contra Irak. Decía la propuesta inicial, todos los medios necesarios, es decir, decía la guerra. Pero precisamente en las discusiones en el seno del Consejo de Seguridad, el 23 de octubre del 2002, el Reino Unido y los Estados Unidos de América presentaron un anteproyecto al Consejo de Seguridad que había sido modificado y quitaron la palabra a los Estados miembros a usar todos los medios necesarios por votación mayoritaria. Es decir, que el Consejo de Seguridad en sus propias discusiones le quitó a la resolución 1441 la posibilidad de hacer la guerra. Le quitó la frase que decía, se puede hacer la guerra porque se puede utilizar todos los medios. Y el embajador Negroponte de los Estados Unidos declaró, el mismo embajador de los Estados Unidos, consta en un acta, declaró, hable comillas, como hemos dicho en muchas ocasiones, esta resolución, la 1441, no contiene mecanismo desencadenante oculto ni carácter automático respecto al uso de fuerza. Si hay una nueva violación por parte de Irak, el asunto volverá al Consejo para debate, como establece el párrafo 12 de la resolución 1441. El mismo embajador de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, el señor Negroponte, nos está diciendo y comprobando el mismo, claro, antes de que sucedieran estos hechos, en medio de la discusión de la resolución 1441, que la resolución 1441 no permitía la guerra, sino que simplemente si Irak se determinaba y se comprobaba que incumplía las resoluciones, volvería el tema al Consejo de Seguridad para tomar la decisión definitiva, lo dice él con sus propias palabras. Ahora la ministra dice que no, que esto no es cierto, que la resolución sí implicaba la guerra. Bueno, las actas demuestran lo contrario. La realidad y los hechos fácticos demuestran lo contrario. De hecho, la declaración del embajador Greenstuck del Reino Unido dijo en el acta sobre la aprobación del 1441, la declaración de los embajadores de Francia, Rusia y China, al igual que muchos de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, muestra su satisfacción con el sistema de dos pasos, donde en las palabras del embajador francés, el Consejo de Seguridad mantiene el control del proceso en cada fase. Los embajadores mostraron su satisfacción con la ausencia de cualquier resto de automaticidad. La resolución 1441 no legitimaba la guerra en Irak. Como el gobierno de los Estados Unidos entendió que iba a perder la votación en esa segunda fase, porque no estaban dispuestos a permitir la guerra en Irak, decidió hacer la intervención militar sin acuerdo del Consejo de las Naciones de Seguridad de las Naciones Unidas. Y tenemos lo que hoy está. Luego el gobierno de los Estados Unidos rompió la Carta Fundamental de las Naciones Unidas. Su Constitución se lo permite. La Constitución de los Estados Unidos le permite romper esos acuerdos. Ellos tienen otra política internacional. El problema es que la Constitución colombiana no permite romper el derecho internacional. Prohíbe a todos los colombianos que ejerzan funciones en política exterior, empezando por el presidente de la República. Bueno, ahora el siguiente interrogante, y con esto finalizo el debate, es ¿por qué? ¿Para qué? Es obvio que el gobierno colombiano no es necesario para ganar la guerra en Irak. No ha mandado un solo hombre armado. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, es obvio que el gobierno de los Estados Unidos quería presentar un listado de muchos países para tratar de legitimar el acto ilegítimo que ya había cometido.
Y entonces dijo, hay 30 países que nos apoyan, y ahí estaba Colombia. De pronto esa necesidad de mostrar un listado de países numeroso, hizo que el gobierno de los Estados Unidos presionara al gobierno de Uribe para que dijese, sí, apoyamos la guerra de Irak. Pero yo pienso que las cosas son un poco peores, para desgracia de la sociedad colombiana. Lo que acaba de hacer los Estados Unidos es una violación al derecho internacional humanitario que, discúlpeme un poco por el uso grueso de la palabra, es un crimen. Es un crimen internacional. Eso es peor que la torpeza. Ojalá hubiera sido simplemente una torpeza. No, es un crimen internacional. Es un crimen que está tipificado además. Se llama el delito de agresión, prohibido por la Carta de las Naciones Unidas. Si no se aplica el artículo 51 de defensa legítima ante un hecho de guerra ya consumado, ni el artículo 42 de que se puede hacer una acción militar contra un Estado previo acuerdo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es lo que no ha ocurrido en estos casos, ninguno de los dos, entonces cualquier acto de actividad militar de un Estado contra otro se tipifica como agresión y es un delito internacional, es un crimen de guerra. Y es exactamente lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, ha cometido el crimen de la agresión, que tiene consecuencias no solamente hacia el Estado, sino también individuales. Eso también está arreglado en el derecho internacional. Tarde que temprano habrá un tribunal internacional que juzgará al señor Bush y a sus amigos y aliados por cometer crímenes contra la humanidad. Y ese crimen contra la humanidad no es los mochacabezas que conocemos en Colombia, no. Es el acto de agresión, tipificado como delito internacional. ¿Qué hace el presidente Uribe respaldando un crimen internacional? Crimen que se está convirtiendo ya en hechos fácticos que llevan a pensar en genocidios y otro tipo de hechos, como los que se muestran en las fotos. ¿Qué culpa tienen esos niños de Hussein o de Bush? Y son los que mueren, o digamos, la mayor parte de los muertos que hasta hoy se pueden contabilizar en Irak son niños. Y en segundo lugar, mujeres, civiles. Y en tercer lugar, ancianos, civiles. Hasta el punto que ya tantos civiles han muerto y tan pocos militares, de uno y otro lado, que el gobierno de los Estados Unidos acaba de construir un nuevo concepto que quiere volver de derecho internacional, que es civil que no levante las manos en un retén se considera combatiente. Y entonces tienen derecho a matarlo. Imagínense. Y eso no es una violación del derecho internacional humanitario. Civil es toda persona que no hace parte de un ejército y no está armado, que no, es un no combatiente. Pero ahora la nueva legislación, entre comillas norteamericanas, dice en Irak civil es aquel que levanta las manos en un retén. El que no levanta las manos se considera combatiente y entonces puede ser objetivo militar. Bueno, el señor Jorge Eliezer Gaitán, en 1947 hizo esta frase en un debate aquí en el Congreso de la República, antes de morir, obviamente. El gobierno de Colombia tiene la temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano. Eso dijo Jorge Eliezer Gaitán, representante, no sé si eso sea también muy grosero, pero el gobierno de Colombia tiene la temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano. Acaban de entregarnos $100 millones, parece que ese es el oro, porque el otro lo habían entregado antes de la guerra, así que ese no es el negocio. Hace 100 años exactamente nos quitaron a Panamá, los gringos. 100 años exactamente. Y nos entregaron $25 millones. López Miguel, no, un periodista de opinión dice que hemos ganado porque ahora nos entregan 100. No, error de economista. 100 millones de hoy son menos que $25 millones del año 1903, así que nos hemos desvalorizado. Valemos menos que en 1903, que dejamos perder una parte de nuestro territorio.
en manos de los norteamericanos, Panamá, hace exactamente 100 años. Pero yo en ese recuerdo, espero que no sea una grosería, estos son unas rodilleras. Unas rodilleras. Con la bandera de Estados Unidos, no es un irrespeto a Estados Unidos, no la voy a quemar ni nada por el estilo. Las voy a dejar aquí para que usted, ministra, se las entregue al presidente Uribe por la conducta que ha asumido en relación a este tema que atenta contra la humanidad en Colombia. Creo que es el mejor regalo que se le puede establecer. Bueno, me queda ya no más sino unos minutos. Espero que se las entregue, ministro. No son para usted, yo a usted la respeto y sé que en cierta forma usted no es responsable personal de muchos de los asuntos que estamos discutiendo. Porque usted firmó esta declaración, firmó una declaración internacional antes de que el presidente Uribe la desmintiese, que es la resolución de los no alineados en febrero en la ciudad de Kuala Lumpur. Usted puso su firma ahí. Y esa resolución de los no alineados en el tema de Irak... Escúcheme, representante Petro, un segundo, señor representante Pareja, su moción. Sí, una moción de... Ante el arrodillamiento excesivo del actual gobierno, pues yo le sumo esas rodilleras adicionales a las que el representante Petro ha traído. Creo que se lo merece sobre el gobierno ante la imposibilidad, porque no existe en la Constitución, de hacer una moción de censura al gobierno por su comportamiento y su actitud ante la masacre que se está efectuando en Irak contra la población civil. Los liberales de Colombia no podemos estar de acuerdo con este comportamiento criminal del gobierno de los Estados Unidos compartido por el gobierno nacional. Por eso le sumamos estas rodilleras al gobierno del doctor Uribe para que se siga arrodillando de una mejor manera. Señor representante Petro, por favor. Llenar de rodilleras al presidente Uribe, pero bueno, esta resolución está aquí en original en inglés, firmada por la ministra unos días antes de los hechos que estamos mencionando en el mes de febrero. Dice que no se acepta una intervención armada en el tema de Irak. Todo lo contrario, ministra. Y usted estuvo en esa reunión y firmó. Y usted estuvo de acuerdo en que los no alineados se opusieran a una intervención armada en Irak. Y hay una serie de argumentos aquí escritos que son los mismos que yo he pronunciado en este momento, que es una violación al derecho internacional. A la ministra la desmintió después el presidente. Esa es la realidad de los hechos. Por eso sé que en términos personales no puedo hacerla responsable exactamente de las cosas que estamos hablando. El responsable es el presidente Uribe. Bueno, pero después de que la ministra firma esto, en el Consejo Nacional, en el Consejo de Seguridad Nacional pasan unos hechos que son parte de una historia muy oscura de la historia diplomática del país. La resolución 1441 se ha expedido, se ordena una revisión por parte de una veeduría encabezada por el señor Hans Brix de las Naciones Unidas para ver si Irak tiene esas armas de las que se sospecha tener. Y uno de los hechos que se tienen que presentar en ese procedimiento es que Irak responde. Hace un informe, dice, bueno, vamos a demostrar que no tenemos o que sí tenemos y que están aquí o que no están aquí. Responden 12.000 páginas. 12.000 páginas, el gobierno de Irak. Y se las entrega al Consejo de Seguridad. Y la presidencia del Consejo de Seguridad está en manos de Colombia. Por hechos del destino. En manos de Colombia, el funcionario representante de la nación colombiana es el presidente del Consejo de Seguridad que tiene en sus manos, de acuerdo al artículo 42, definir si va a haber guerra legítima o no contra Irak, ni más ni menos. Una decisión en donde está implícito el destino de la humanidad. ¿Y qué hace el funcionario colombiano? Debía recoger el informe de Irak y entregárselo al señor Hans Blix, porque ese era el procedimiento y así había sido acordado. Y el señor Hans Brix, representante de la humanidad para ver si Irak había incumplido o no, debía después decirle al Consejo de Seguridad, miren, nuestra opinión sobre el informe de Irak es X. ¿Qué hizo el presidente del Consejo de Seguridad ciudadano colombiano? No le entregó el informe al señor Hans Brix.
se lo entregó al gobierno de los Estados Unidos, rompiendo el acuerdo en el interior del Consejo de Seguridad. Y lo hizo porque dice que en Nueva York, donde está situada las Naciones Unidas, el gobierno de los Estados Unidos tenía mejor capacidad, mejores fotocopiadoras para sacarle las copias al informe. Y después el gobierno de los Estados Unidos fue el que le entregó las fotocopias al gobierno de Rusia, China, a los 5 famosos que tienen veto. Y después le entregaron el informe a Hans Blix. Dicen que las fotocopias no las entregaron completas. Y el que movió ese artilugio que le quitó la potestad al veedor de la humanidad para determinar si había o no había armas de destrucción masiva en Irak, finalmente, el que hizo ese artilugio para entregárselo al gobierno de los Estados Unidos fue el ciudadano colombiano que nos representa en las Naciones Unidas y que a la sazón era el presidente del Consejo de Seguridad. ¡Qué página tan oscura! Discúlpeme, congresista, por el tema, pero eso no es torpeza. Usted tiene toda la razón, no se puede calificar con ese término de torpeza. ¿Sabe que yo le dije eso ahorita en una conferencia en la Universidad Externa? Me dijo, usted es un miserable. Delante de los estudiantes me dijo, usted es un miserable. Porque usted dijo que yo le quité a Hans Blix el informe de las manos. Yo jamás dije eso, dije que no se lo entregó al señor Hans Blix, porque prefirió entregárselo al gobierno de los Estados Unidos, rompiendo los acuerdos del Consejo de Seguridad. Eso no se llama torpeza, eso es otra cosa. Pero así comenzó la discusión colombiana de este tema. Bueno, finalmente, ¿por qué creo yo, y es mi opinión, y la dejo para la discusión? Obviamente ya este no es un tema de evidencias fácticas. Las evidencias fácticas lo único que demuestran es que la guerra de Irak es ilegal, punto, es ilegal. 2, que entonces por ser ilegal es un delito internacional, se llama el delito de agresión. 3, que todos los que son amigos de esa salida de ruptura del derecho internacional son cómplices de un delito internacional y que tienen responsabilidades que cumplir ante esos entes internacionales. Y 4, que el gobierno colombiano, al haber apoyado esa ruptura del derecho internacional, además se pasó por la faja toda la Constitución colombiana y sus pilares fundamentales. Esos son los hechos fácticos. Pero ¿por qué lo hizo? En mi opinión personal, lo hizo porque hay un sector del poder en Colombia con mucha fuerza dentro del gobierno colombiano, no son todos los gobernantes, pero con mucha fuerza dentro del gobierno colombiano, que quiere que en Colombia pase lo que pasó en Irak. Y ese es el punto. Toda esta estrategia de apoyar... Un minuto, señor representante, le ruego por favor para... Toda esta estrategia de apoyar la guerra contra el pueblo de Irak, contra los niños de Irak, no es más porque se desea en el fondo que lo que está pasando allá pase aquí para resolver el problema colombiano con la guerrilla, terrorista o no, en Colombia. Lo dijo Santos, por eso empecé mi debate con esa frase. Exactamente, lo ha pedido el presidente Uribe en la reunión en Quito. Queremos esa coalición internacional en suelo colombiano para que defiendan esta democracia con bombas matando niños. Es un poco la política maquiavélica lo que se está definiendo hoy en el mundo. El fin, acabar el terrorismo. ¿Con qué medios? ¿Con medios terroristas? ¿No es terrorismo eso que vemos en las imágenes? ¿No es terrorismo? ¿Acabar el terrorismo con medios terroristas? Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y entonces lo que se va a aplicar en Colombia es esa misma concepción para acabar nuestro terrorismo local, que ojalá fuera de todos los que hacen terrorismo local, pero parece que solamente de una parte de los que hacen terrorismo local. Para acabar el terrorismo local, entonces vamos a usar métodos terroristas en Colombia, y va a ser permisible si a Estados Unidos le va bien en Irak. Si a Estados Unidos le va bien en Irak, que parece que no, pero bueno. Entonces va a ser permisible la destrucción de la conquista de la civilización humana en el siglo XX, y permisible que en Colombia se pueda hacer lo mismo en aras de atacar el terrorismo, botar bombas contra los niños. Es un poco, digamos, sé que en esto no hay hechos fácticos, pero es la discusión que nos lleva este tipo de comportamiento del gobierno colombiano en un tema que está enfrentando a la humanidad contra una serie de comerciantes, porque en el fondo esta no es una guerra contra el terrorismo, doctor Juan Hurtado. Son negocios
Pero ese tema de los negocios lo explicaremos entonces cuando nos corresponda intervenir más adelante. Gracias. Se han inscrito por secretaría 23 representantes. Para hacer gusto le vamos a dar la palabra a todos y cada uno de ellos por 7 minutos. 7 minutos, faltando 2 minutos para terminar la intervención, se le avisará al orador para que termine su exposición. 7 minutos, iban a ser 5, pero 7 minutos porque el tema es muy interesante, por favor. La moción de orden, señor presidente. ¿Qué dice el reglamento sobre la materia? Continuamos. Su moción de orden, representante Vaquero. Mire, señor presidente, yo creo que ya hemos escuchado los citantes. Me parece que lo lógico es que inmediatamente escuchemos, como lo dice el reglamento, a los funcionarios del gobierno. Entonces solicito que se escuche a la señora ministra.